Ya, vamos a ver cómo conectar el- configurar el PLC acá en el Keep Server. Yo tenía un canal creado, esto lo vamos a borrar. Ya. Primero vamos a conectar el PLC. Vamos a crear un canal. Aquí vamos a entrar vamos a buscar Mitsubishi Ethernet. Siguiente, vamos a darle un nombre al canal, no sé, ministro. Siguiente, el adaptador de red. Aquí hay que seleccionar la tarjeta de red que tengan. Yo ahora tengo deshabilitada el puerto LAN, así que voy a dejar la Wi-Fi. Pero ahí tienes que seleccionar la tarjeta de red del puerto físico, el puerto LAN. Aquí siguiente, finalizar. Ya. Para agregar el dispositivo, vamos a ponerle LC1, FX3U, y aquí la IP del PLC, no sé, 192.168.1.3, supongamos. Siempre hay que hacer el monito ese de, no sé, el PLC. Ay, ¿cómo borro eso? Ahí sí. Del PLC con el HMI para ver qué IP le vamos a dar a cada uno. Y después de esto, dos puntos, 255. Ahora siguiente, 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 y acá UDP lo cambiamos a TCP/IP. Puerto 5001, siguiente, finalizar. Ahí ya creamos el PLC. Y aquí vamos a agregar un tag. No se puede, este le vamos a poner volumen. Y acá ponemos la dirección. Supongamos que ese está en el D1 o D0 o la dirección que le vayan a dar. ¿Ya? Ese va a ser el tipo de dato, palabra. Si lo configuran en el PLC como entero, aquí se coloca como palabra el largo del dato del mismo. Leer y escribir, ok. Ahí tenemos creado un tag. Para el data logger, primero vamos a crear un log group, y aquí hay que configurar el DNS. Y esto no lo podemos hacer hasta que tengamos una base de datos creada. Acá yo tenía una hecha, pero esta la vamos a borrar. Vamos a cerrar esto a partir de cero. Access. Y lo primero que hay que hacer, base de datos en blanco, antes de ponernos a agregar columnas aquí, lo primero que hay que hacer es archivo, guardar como, guardar la base de datos. Base de datos 2000, sirve esta 2000 o 2002, 2003, como 2000, guardar como. Y acá me dice, se deben cerrar todos los objetos abiertos antes de continuar esta operación. ¿Qué hace esta cuestión? Te cierra lo que ya había hecho antes. Por eso yo digo que hay que guardarla primero y después editarla. Por eso es que a algunos les pasaba que después les quedaba en blanco. Abrían la base de datos y estaba en blanco, no tenían nada creado. Claro, porque la editaban todo, después la guardaban y esto te decía que borraba y cerraba y todo lo que había hecho y ahí recién la guardaba. Entonces nunca se guardó. Entonces le ponemos que sí. Vamos a guardarla en escritorio. Vamos a ponerle base de datos ministro. Guardar. Habilitar contenido.
Y aquí está en blanco esto. Entonces vamos a crear una tabla 1, y acá recién nos ponemos a hacer a ingresar las variables. No sé, variable 1, enter. Aquí vamos a agregar texto corto. Me equivoqué aquí. Eliminar campo, sí. Eliminar campo, sí. Texto corto, ya. Variable 1, variable 2, y así, pues depende de la cantidad de variables, ¿ya? Aquí vamos a crear estas dos columnas y aquí estamos listos. Lo que vamos a hacer ahora es guardar, le damos un nombre a la tabla 1 ministro, QL, ¿ya? Aceptar. Y guardado y cerramos el archivo. Y ahora volvemos al Keep Server y en la parte de DNS apretamos los tres puntitos. Acá yo tenía uno guardado, entonces configurar, nos vamos a DNS sistema acá arriba. Esa que estaba creada la vamos a quitar. Agregar y vamos al driver que debería ser driver de Microsoft Access MDB S. Finalizar, le damos un nombre, voy a ponerle data. Es un nombre que uno le crea, no es necesariamente ese. Y seleccionamos la base de datos. Eh, Esa es la que habíamos creado, base de datos ministro. Aquí yo ya estoy en la carpeta de escritorio. Si no les aparece al tiro, tienen que ir a buscar la carpeta donde está el escritorio. Aceptar, aceptar. Y ahí quedó. Aquí damos a aceptar. Y aquí me quedó la base de datos que habíamos creado. Ok, listo. Ya apunté al archivo de la base de datos donde vamos a guardar los datos. Y ahora queda elegir la tabla dentro de esta base de datos. Log en una base de datos existente, sí, ¿ya? Y el nombre de la tabla, y la elegimos acá, ahí, tabla 1, ministro QL. Ok. Y acá en esta parte, cámbienlo eso, déjenlo en white, ¿ya? Después les voy a decir por qué. Déjenlo en white, ok. Después en el árbol acá, en log item, vamos a agregar los tags que habíamos creado, el tag que habíamos creado. Botón derecho y apretamos aquí en nuevo log item, como un grupo. De aquí debería abrirse una ventanita, pero no se abre. Filo. Pero sí. Ahí se abre la ventanita y en la parte de abajo aparece el PLC que habíamos creado. Apretamos, pinchamos en el PLC y aquí aparece el tag. Y aquí van a aparecer todos los tags que habíamos creado. Entonces los seleccionan, aplicar y te aparecen al tiro acá, ¿ya? El tipo de datos y todo el tema. Entonces no hay que estar configurando nada a mano. Después en el column mapping, aquí me van a aparecer automáticamente todos los logs que yo haya ingresado en la pestaña que estamos viendo recién. Eh, si no aparecen es porque en la configuración del log group no lo dejamos en white. Si lo dejamos en narrow, después no aparecen acá. ¿Por qué? No sé. Pero a mí me pasó eso. Ya, aquí en el column mapping le vamos a decir a este log en qué columna se va a alojar el dato.
Entonces nos vamos al final acá, database field name, los tres puntitos, y vamos a decir en qué columna, variable 1 o variable 2, variable 1. Ok, aplicar. Y el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es? Bit in integer, un entero. Aplicar, ok, listo. Y ahora el trigger. Y el trigger, no es necesario crear un trigger para cada tag. ¿Ya? Eso me di cuenta de que hacían algunos que se ponían a crear varios triggers con ese botón, pero no es necesario, es un trigger para todo. Eh, el tipo de trigger que va a ser siempre, para entrar a esto, doble clic en el que está ahí, siempre trigger, que va a estar siempre mapeando, siempre va a estar leyendo los datos. Si no puede ser por tiempo o por una condición, pero lo vamos a dejar en siempre. Y acá en el login condition, eh, vamos a dar el tiempo, cada cuánto, el intervalo, cada cuánto vale los datos. Yo voy a dejarlo en 1, y aquí la unidad de tiempo, segundo. Cada un segundo va a leer un dato. Aplicar, ok. Y ahí estaríamos listos. ¿Ya? Si tengo el PLC conectado y puedo verlo desde el Quick Client, puedo ver los datos desde el Quick Client, el Keep Server va a estar mandando los datos a la base de datos siempre que yo haga pinche acá en el log group y le dé play. ¿Ya? Enable de log group. Desde este momento empieza a mandar los datos que está leyendo de esos tags, los empieza a mandar a la base de datos. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Voy al Access, abro la base de datos que estamos viendo, es el ministro, abro la tabla y como veo ya hay datos. Están en cero porque obviamente no hay nada guardándose ahora, pero y si lo actualizo, empieza, me empieza a guardar un dato por cada segundo. Y con eso ya estamos. Eso es lo que se pide. ¿Ya? Y eso, después voy a hacer otro video explicando el tema en el, en el Infinite, pero yo tengo una versión más nueva del Infinite, no el mismo que está allá, pero el concepto es el mismo. Y para hacerlo de la forma más simple posible. Ya verá.